Vamos allá, nos habíamos quedado en la psicosis. Este tema, por cierto, es largo. A ver si lo había acabado antes del examen, porque es largo. Pero bueno, vamos a ver lo que podamos. Estábamos en comorbilidades, me parece. Diagnóstico diferencial, perdón. Comorbilidades no, diagnóstico diferencial. Es que esta asignatura tiene tanta materia y tanta cosa y tantos datos. Vamos a ver. Vale, diagnóstica diferencial entre TOC y trastornos del espectro de la psicosis. En torno al 4,3% presentan síntomas psicóticos. Amigo, ¿qué? Pero ¿te parece normal? Vale. Especialmente cuando hay insight pobre o escasa resistencia a las obsesiones y las compulsiones. Es extremadamente raro que se produzca una transición del TOC hacia la esquizofrenia. Es mucho más común la presencia de síntomas obsesivo-compulsivos en individuos diagnosticados de esquizofrenia. En el caso de que los síntomas positivos y o negativos estén claramente presentes, la CIE-11 sugiere valorar el diagnóstico de esquizofrenia en lugar del TOC. En general, las personas con delirios no llevan a cabo compulsiones ni otras estrategias de neutralización, mientras que la inmensa mayoría de las personas con obsesiones despliegan comportamientos manifiestos o encubiertos para neutralizarlas o mantenerlas bajo control. Vale. Síntomas positivos y o negativos. Vale, claramente presentes. Ok. Vale. 5. TOC y trastornos del espectro del autismo. Los pensamientos y comportamientos repetitivos, ritualizados y estereotipados del TOC pueden ser indistinguibles de los del autismo. Pero en autismo no se suelen observar obsesiones, ni sus comportamientos se producen como consecuencia de ellas. El rango de intereses y actividades y relaciones interpersonales es muy limitado, lo que no sucede en las personas con TOC. Vale. TOC y trastorno de estrés postraumático. Muchas personas con TEPT experimentan pensamientos, imágenes y sensaciones repetitivas, intrusas y desagradables. Evitan lugares, actividades, objetos y personas. Los contenidos están claramente vinculados con el acontecimiento traumático, lo que lo diferencia del TOC. En algunos casos, las personas con TEPT crónico pueden desarrollar además un TOC. 7. TOC y trastornos de tics, incluyendo el síndrome de Tourette. Algunos tics están precedidos, como algunas compulsiones, por una sensación física como por una sensación física de urgencia o necesidad de hacer algo, lo que puede complicar el diagnóstico diferencial. Los tics y las compulsiones se pueden dar conjuntamente. La historia de tics es un especificador del TOC, DSM-5. Ojo, Los tics y las compulsiones se pueden dar conjuntamente y la historia de tics es un especificador del TOC. Vale. 8. TOC y trastornos de la personalidad. Es que tengo aquí que no para. Vale. Gran parte de los pacientes con TOC presenta algún trastorno de personalidad asociado, sobre todo evitativo 30%, dependiente 10 al 20%, histriónico 5 al 25%, esquizotípico 15%, trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad 6%. No obstante, el metaanálisis de Friborg 2013 indica que el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es más frecuente entre personas con TOC. En un estudio más reciente, la tasa fue del 44,5%. Estas elevadísimas cifras de comorbilidad entre el TOC y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo pueden deberse a características o dimensiones de personalidad compartidas. Samuels, en 2000, plantea que el patrón característico del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, relacionado con el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia, se asocia con frecuencia al TOC. Tallis, 1996, observa que, controlando el estado de ánimo controlando el estado de ánimo y la ansiedad, se producía una asociación significativa del TOC con rasgos obsesivo-compulsivos y pasivo-agresivos de la personalidad. Ciertos aspectos de la personalidad obsesiva pueden ser más relevantes para el TOC que otros. El perfeccionismo, característico del TPOC, suele ser habitual en el TOC.
es posible que los rasgos de personalidad que caracterizan el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo estén estrechamente vinculados con algunas clases de manifestación clínica del TOC. Coles, 2008, concluye que las personas en las que coocurren TOC y TPOC representan un grupo específico de TOC caracterizado por un inicio temprano de los síntomas, elevadas tasas de comorbilidad con trastornos de ansiedad, mayor frecuencia de algunos síntomas obsesivo-compulsivos y mayor deterioro funcional. La CIE 11 indica que las personas con características de personalidad anancásticas, que es como denomina la OMS la personalidad obsesivo-compulsiva, no informan de obsesiones ni se involucran en comportamientos compulsivos relacionados con ellas, pero si se cumplen los criterios se aplican ambos diagnósticos. 9. TOC y abuso de sustancias. Algunos expertos han planteado que el TOC puede ser considerado como una modalidad de adicción comportamental. La compulsividad en TOC y adicciones comparte un circuito neurológico caracterizado por un deterioro en el procesamiento de la recompensa y del castigo en el cuerpo estriado ventral y una disminución de la capacidad de autorregulación debida al funcionamiento atenuado de la región prefrontal ventromedial y a desequilibrios entre las áreas estriadas dorsal y frontal. La compulsividad la define el DSM-5 como sensación de urgencia, disminución del control voluntario, repetitiva, etc., cuya finalidad es reducir el malestar y recuerda bastante a lo que sucede en un adicto a sustancias. En el estudio de Ruscio, 2010, un 24% de pacientes con TOC presentaban comorbilidad vital con alcoholismo y el 14% con dependencia de drogas. Otros trabajos ofrecen tasas mucho menores. Conclusiones. El TOC está más asociado con el consumo de alcohol que con otras sustancias. Las tasas de prevalencia de consumo de sustancias son mayores en hombres que en mujeres. Cuanto más grave es el TOC, menor es la probabilidad de que haya una historia vital de consumo de alcohol. Vale, ojo, el TOC está más asociado con el consumo de alcohol, pero si el TOC es más grave, es menos probabilidad que haya consumo de alcohol. Vale. Etiología, las causas del TOC. 1. La explicación conductual. Se basa en la teoría bifactorial de Maurer sobre el miedo y la evitación. Las conductas de escape o evitación ante estímulos inductores de miedo son reforzadas negativamente por su capacidad para reducir la ansiedad, condicionamiento instrumental. En el TOC, el escape o la evitación adquieren la forma de compulsiones o rituales. En las formulaciones que el conductismo ofreció sobre el TOC, el núcleo del razonamiento se centraba en las compulsiones, apelando a su capacidad para disminuir la ansiedad que provocan las obsesiones. Las obsesiones se conceptúan como estímulos condicionados nocivos, que han adquirido propiedades ansiógenas por su asociación con un evento muy desagradable. Hipótesis de la reducción de la ansiedad, dirigida a explicar las compulsiones. Cualquier comportamiento que disminuya la ansiedad o el malestar emocional tiene efectos reforzantes, por lo que su repetición en otros momentos en los que la persona sienta o espere sentir ansiedad está asegurada. La compulsión protege a la persona de la capacidad que tiene la obsesión de activar o provocar miedo, y se entra en un círculo vicioso donde las obsesiones y compulsiones son cada vez más frecuentes. Los rituales compulsivos, limpiar, reasegurar, persisten por el aprendizaje de evitación, comportamiento aprendido que previene que la persona se enfrente a un estímulo productor de miedo. ¿Vale? Procesos. Las obsesiones son estímulos condicionados que provocan malestar emocional y aumento del arousal. La cualidad de nocividad se ha adquirido por aprendizaje asociativo, apelando a los efectos emocionales negativos inducidos. El aumento de activación es desagradable y motiva el desarrollo de conductas dirigidas a disminuirlo. Las compulsiones. La persona consigue evitar activa o pasivamente el malestar. A corto plazo, las compulsiones reducen o alivian el malestar y se refuerzan negativamente, vía condicionamiento instrumental. A medio plazo, las compulsiones impiden que la persona se habitúe al malestar provocado por las obsesiones y que con el paso del tiempo se vaya atenuando.
Rachman, en 1971, introdujo una hipótesis adicional, donde la idea fundamental es que las obsesiones persisten por dos aspectos relacionados. A, porque la persona fracasa en habituarse a su irrupción en el flujo normal de pensamientos, o B, porque se ha producido un aumento de la sensibilización a los productos cognitivos conscientes. El aumento de sensibilidad es originado por variables donde Rachman destaca el estado de disforia en el que se producen las obsesiones, las características previas de personalidad, introversión, rigidez o minuciosidad, acontecimientos estresantes, activación arousal elevado, percepción de falta de control. Los comportamientos de evitación activos o pasivos contribuyen a que la persona fracase en habituarse a la presencia de obsesiones y también a que aumente su sensibilidad a ellas. Rachman propuso que no es necesario que se haya producido un acontecimiento traumático, sino que la concurrencia de un conjunto diverso de variables explica que ciertos pensamientos sean experimentados como desagradables. Las críticas de Clark, 2020, hacia el planteamiento conductista son: 1. Hay pocos datos que apoyen la idea de que las obsesiones se han adquirido vía asociación con una experiencia traumática. Algunos contenidos obsesivos no se asocian con la ansiedad, sino con otras variables como el perfeccionismo o las sensaciones de inacabado. 2. Muchas compulsiones persisten a pesar de que aumentan la ansiedad y causan unos niveles considerables de malestar emocional. 3. El contenido de las obsesiones no es siempre el mismo. Muchos pacientes presentan diferentes contenidos obsesivos a lo largo del tiempo. Las compulsiones no siempre se realizan para disminuir la ansiedad provocada por una obsesión. En ocasiones se llevan a cabo para prevenir o impedir que suceda un acontecimiento negativo que la persona se ha imaginado que podría ocurrir. 4. Reducir la ansiedad no es siempre el criterio en el que se basa la persona para dar por finalizados sus rituales. Lograr la sensación de acabado o de que las cosas ya están como deben es uno de los motivadores más importantes. Vale, puede ser que no sea solo reducir la ansiedad, sino sensación de acabado. Rachman, 1980, a propósito de las dificultades que plantea la hipótesis conductista para explicar la paradoja de que, tras una exposición repetida al estímulo nocivo, la obsesión, sin que se produzcan las consecuencias... las consecuencias supuestas, ¿no? De que creemos que van a ocurrir o así. Vamos a ver si me pase la página. Bueno, un momento. Es que además estaba mal escrita. Sin que se produzca la consecuencia temida, la ansiedad vuelve a estar presente cuando retorna la obsesión. Introdujo el concepto de procesamiento emocional como explicación alternativa y o complementaria. Lo definió como un proceso según el cual las alteraciones emocionales van amortiguándose y disminuyendo en la medida en que otras experiencias y comportamientos puedan desarrollarse sin interrupción. La ansiedad se mantendrá mientras no se haya procesado completamente la emoción y disminuirá cuando se haga satisfactoriamente. Rachman señaló como indicadores del deficiente procesamiento emocional la persistencia de las obsesiones, su recurrencia, las pesadillas, la expresión inadecuada de las propias emociones y el regreso del miedo. Aquí tenemos a alguien asustándose del COVID o algo así. Su planteamiento incidía en que la persona no había conseguido procesar de manera adecuada su estado emocional, lo que era clave para el mantenimiento del problema. Y no solo que las compulsiones hubieran fracasado en eliminar ese estado emocional. Foa y Kozak, 1986, elaboraron la exposición con prevención de la respuesta. Éxito en el tratamiento del trastorno que ha impulsado dos modelos conductistas, el del procesamiento emocional y el del aprendizaje inhibitorio. Bueno, es que aquí pone modelos y resulta que son teorías. Ok. La teoría del procesamiento emocional. El miedo está almacenado en una red de memoria que incluye información sobre los estímulos que lo provocan, las respuestas que suscita e información sobre su significado, que conecta los estímulos con las respuestas.
Cualquier intervención terapéutica debe ser capaz de activar esa red de memoria, de manera que pueda confrontarse con y acceder a información incompatible con la almacenada. La nueva información, una vez integrada en la red, será capaz de provocar un cambio emocional. Así, la persona conseguirá habituarse al miedo y dejará de realizar los comportamientos para disminuir la ansiedad. Es la habituación al miedo lo que persigue el tratamiento de la EPR, que recordemos era exposición con prevención a la respuesta. Vale. Jacobi y Abramovich, 2016, criticaron este planteamiento porque si funcionara, el proceso de habituación sería lo que verdaderamente explicaría y podría predecir el éxito de la exposición con prevención de la respuesta. Los datos no avalan este supuesto y tampoco explica por qué muchas veces se produce un retorno del miedo después de un entrenamiento satisfactorio. Proponen los principios de la teoría del aprendizaje inhibitorio, extensión del condicionamiento pavloviano. Teoría del aprendizaje inhibitorio. Plantea que la asociación estímulo condicionado-estímulo incondicionado originado durante el condicionamiento del miedo no desaparece durante la extinción, sino que permanece intacta mientras se desarrolla un secundario aprendizaje inhibitorio sobre el estímulo condicionado, estímulo incondicionado. El estímulo condicionado ya no predice el estímulo incondicionado. La persona ha aprendido a asociar un pensamiento desagradable con miedo y esto permanece intacto en la red de memoria, no se borra, aunque el tratamiento con exposición con prevención a la respuesta era... Uy, he quedado en blanco. Exposición con prevención de la respuesta, sí. Tenga éxito. Con la exposición a la prevención de la respuesta, la persona ha aprendido a asociar ese pensamiento con otras cosas diferentes al miedo. Es decir, se crea una nueva asociación no amenazante, incompatible con la anterior. Por ello se plantea que se debe a que las nuevas asociaciones inhiben o dificultan la accesibilidad a y la recuperación de la asociación basada en el miedo. En suma, la exposición con prevención de respuesta es eficaz porque la persona aprende a tolerar el miedo y no tanto porque se habitúa a tenerlo. Para mejorar la eficacia del tratamiento se propone que, cuanto mayor sea la discrepancia entre la nueva y la antigua información aprendida y almacenada, más probable será que las nuevas asociaciones inhibitorias adquiridas inhiban y o anulen la red de memoria del miedo. Estaba yo pensando que esto tiene mucho que ver con tratamiento y no sé si lo preguntarán, pero bueno. En fin, las teorías de procesamiento emocional y aprendizaje inhibitorio. Vale. La explicación cognitiva. Modelos basados en las valoraciones disfuncionales sobre los pensamientos intrusos. En la década de los 80, dos publicaciones introdujeron el enfoque cognitivo. La de Rachman y Hodgson, siempre pasa lo mismo con Hodgson, 1980, Obsesiones y compulsiones, y la de Salkovskis, 1985, que propone un análisis cognitivo-conductual del TOC. Ante las limitaciones de la hipótesis conductista sobre la reducción de la ansiedad, Carr, 1974, planteó que en el TOC cualquier situación que represente un daño o amenaza potencial se traduce en un estado anormalmente elevado de ansiedad, porque la persona adscribe a esa situación una exagerada probabilidad de ocurrencia. Los síntomas obsesivo-compulsivos dependen de la valoración subjetiva sobre el riesgo o amenaza de los pensamientos obsesivos y secundariamente de la ansiedad que provocan. McFall y Wollersheim, del 79, apoyándose en los pensamientos de Lazarus, en el 66, añadieron un segundo proceso de valoración de la amenaza, centrado en la evaluación del propio individuo, como incapaz de afrontar la amenaza y muy vulnerable al daño. Las personas con TOC realizan un doble proceso de valoración disfuncional. 1. Se focalizan en la amenaza en sí misma, es decir, en la obsesión, valoración primaria. 2. Se centran en la autovaloración de incapacidad para afrontar la amenaza, valoración secundaria. Vale. La secundaria sería, pues, no puedo enfrentarme a este león, por ejemplo. Ambos procesos se producen merced a la activación de ciertas creencias disfuncionales preconscientes. Bueno, el león es un mal ejemplo en el TOC, pero vamos. No puedo evitar contar los pelos de la melena del león, algo así. Vale, algunos procesos se producen merced a la activación de ciertas creencias disfuncionales preconscientes, como las de perfeccionismo.
intolerancia a la incertidumbre o catastrofismo. Con el malestar desarrollan rituales compulsivos para disminuirlo. Los autores propusieron utilizar estrategias de reestructuración cognitiva basadas en la terapia racional emotiva de Ellis. Salkowskis, en el 85, antes era en el 85 también, perdón, criticaba abiertamente el planteamiento de McFall y Wallerstein por su falta de elaboración y concreción, además de por intentar establecer un puente entre los planteamientos conductistas y los psicoanalíticos. Criticaba el énfasis en conceptos como las cogniciones preconscientes y las no conscientes, sin ofrecer una operacionalización específica de tales conceptos o su traducción en términos de comportamientos o de cogniciones, además de la ausencia de concreción y de especificidad para el TOC de las valoraciones primarias y las secundarias. Yo creo que aquí Dolores ha copiado del libro y para adelante, porque esto es bastante denso, pero bueno, vamos allá. Con el paso del tiempo, algunos conceptos centrales de McFall y Wallerstein sobre el papel de las creencias disfuncionales en la génesis y el mantenimiento del trastorno adquirieron una importancia nuclear en el enfoque cognitivo. No me voy a quejar porque son maravillosos los apuntes de Dolores, pero esto no suele haber así como tochos tan densos, suele estar así más claro, pero bueno, está perfecto. Una premisa inicial es que el pensamiento obsesivo tiene su origen en los pensamientos intrusos normales. La escalada desde un pensamiento intruso normal hasta una obsesión clínica se produce cuando el individuo evalúa ese pensamiento como significativo, porque se siente responsable de las consecuencias nocivas o de impedir que suceda o se haga realidad. Las consecuencias de ese pensamiento pueden tener lugar en el mundo real o en el contexto de la moralidad. Posteriormente, Salkowskis y Wall, en 2003, situarán la responsabilidad excesiva en la mera ocurrencia del pensamiento o en su contenido. Por ejemplo, la persona interpreta que su fracaso en disminuir la irrupción constante de obsesiones es un indicador de que no es capaz de controlarse. Por tanto, será responsable de algún acto terrible. La valoración se centra en la incapacidad para controlar la frecuencia de los propios pensamientos. En el caso de que el contenido de la obsesión sugiera un comportamiento concreto, entonces la persona es responsable de impedir que suceda. Los cambios en el estado de ánimo surgen, por tanto, de las interpretaciones erróneas de responsabilidad. Las estrategias cognitivas y comportamentales de neutralización son ineficaces y contraproducentes. Vamos a ver esas estrategias que son ineficaces y contraproducentes. Pensé que eran ejemplos, vale. A, porque fortalecen las creencias sobre responsabilidad. Y B, porque el individuo vulnerable a TOC maneja criterios no realistas acerca de cuándo su comportamiento ha sido eficaz. Wall, en 2008, incluye en su explicación la noción de inacabado. La publicación de Rachman y Hodgson de 1980 aporta lo siguiente. Las personas sin ningún trastorno experimentan pensamientos intrusos no deseados, con contenidos similares a las personas con TOC. Estos pensamientos en el TOC hacen que la persona les atribuya un significado amenazante que revela su auténtico yo. Los esfuerzos por neutralizar estos pensamientos y la evitación hacen que persistan las obsesiones. Estas personas se caracterizan por poseer escaso control sobre sus productos mentales. Este enfoque tiene similitudes con los modelos sobre trastorno de pánico de Clark en el 86 y en esencia se basa en las teorías de la valoración, evaluación subjetiva sobre el significado de un estímulo o situación. Estas teorías se centran en sesgos de procesamiento de los contenidos y la forma que adquieren los productos cognitivos, pensamientos, imágenes, conductas. Aunque ha recibido críticas, ha contribuido en los tratamientos de distintos trastornos y el TOC. Desde estos modelos se caracteriza a las personas con TOC por miedo desproporcionado ante algunos pensamientos intrusos de temática obsesiva. Pensamientos intrusos obsesivos, ¿vale? Precursores de las obsesiones clínicas. Es que aquí pone PIO, digo, ¿qué es esto de PIO? Pensamientos intrusos obsesivos. Precursores de las obsesiones clínicas. La persona realiza una interpretación inadecuada de sus pensamientos intrusos obsesivos
valoración disfuncional primaria, por lo que se embarca en intentos de control-supresión que son secundarios a y dependen de la valoración negativa, de su contenido o de ambas cosas. Esto contribuye a mantener el problema por refuerzo negativo. Y aquí tenemos un cuadro del modelo cognitivo general del TOC basado en valoraciones y creencias disfuncionales. Bueno, esto yo creo que ya no me hace falta leerlo. Y vamos a cortar aquí. Vale, aquí explica esta es la figura 5.1. Perfecto, pues lo siguiente es precisamente la explicación de esa figura. Muy bien.